Este encuentro representa una posibilidad más que nos permite, sobre todo, reflexionar sobre las consecuencias de los modos de producir y consumir que nos propone el capitalismo, ¿no? Formas, metodologías y modos, lo que nos enseñan principalmente y fuertemente los pueblos originarios en general, y el pueblo nación mapuche en particular en este territorio, ¿sí? En este territorio que es mapuche, ¿no? No podemos ni debemos naturalizar lo que nos está pasando. El año pasado también estuvimos virtual porque en marzo del año pasado se paró todo y pasamos a otra situación por el tema de la pandemia, y este año nos sigue encontrando de la misma manera, ¿sí? Por ahí con cuestiones un poco diferentes porque, bueno, uno va acomodándose en sus cuestiones personales y colectivas, pero bueno, en definitiva seguimos teniendo esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y la verdad que esto es estar así es una consecuencia de cómo estamos tratando a nuestra única casa, ¿no? El planeta Tierra. Este 24 de junio, que representa el inicio de un nuevo ciclo, es una invitación a pensar y repensar nuestro accionar que está dañando, destruyendo las demás vidas de los territorios y por lo tanto nuestra vida también, por supuesto. Y por eso el Güeñoy Chipantu nos invita a renovarnos y renovar nuestro compromiso humano, de religarnos con el Itrofil Monñem. Esos saberes, ese conocimiento ancestral, milenario, que siempre respetó a este territorio, hoy lo comparten Cristina Valdés y Peti Pechiñán, quienes son autoridades y que me entufe los pues Puyú, del Consejo Zonal Trabunco, con la participación de Mariela Hueneiwen, integrante del barrio intercultural de San Martín de los Andes. Amigas, hermanas, compañeras, muchas gracias por compartir en este espacio sus conocimientos. Y para hacerlo más directo y más breve, le vamos a pasar la palabra a Cristina Valdés, quien es Quimeltufe del Lof Puel Puyú, del Consejo Zonal Trabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén. También es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO y miembro del Centro de Educación Popular e Intercultural de la Universidad Nacional de Comahue. Es madre de 2 pichiquesomo y bueno, esa es la referencia que me permitieron a mí expresar como presentación. Así que bueno, adelante Cristina, muchísimas gracias por estar en este espacio virtual y poder compartir tus conocimientos y saberes en este día tan especial que es el Güeñoy Chupantu. Bueno, Chaltu, por la presentación. Primero disculparme porque desde que empezó la pandemia estoy con una computadora sin cámara, así que no, la verdad que no puedo mostrar, digamos, no puedo mostrarme, pero bueno, siempre intentando poder compartir con ustedes, sobre todo en estos momentos, ¿no? Así que ahora lo que voy a intentar hacer es compartir pantalla, porque nosotros con las compañeras lo que hicimos fue armar un PowerPoint y poder desde ahí, digamos, compartir con ustedes algunas reflexiones que hicimos en este tránsito ya nosotros decimos de un ciclo, de estar transitando la pandemia, ¿no? En esta oportunidad nosotros lo que queríamos como poner énfasis tenía que ver con el Kumé Felén, digamos, con el Kumé Moyen, con el poder, con el vivir bien, con el estar bien, digamos, pensándolo en la relación que tiene este proyecto, esta proyección como pueblo, como comunidades y familias,
en las ceremonias de este comienzo de ciclo. Y entonces acá una de las primeras cuestiones que quería compartir y que un poco le había transmitido a Mariela y a Peti tenía que ver con pensar que cuando nosotros hablamos del Cumefelen o cuando preguntamos a otros, a otras, qué implica vivir bien, qué implica estar bien o qué es el buen vivir, generalmente, digamos, se asocia, digamos, vivir bien con respuestas que son, digamos, inmediatas y no tan conscientes, y que vinculan un poco al Cumefelen, al estar bien, con cuestiones concretas, por ejemplo, y que son tan necesarias igual, ¿no? Como tener un trabajo, tener una casa, tener un auto. También a cosas que a veces no se piensan como vinculadas a otros aspectos de la vida, como por ejemplo tener salud, poder recibir, dar amor, ser queridos y cuidados. Y la mayoría de estos aspectos, digamos, nos remiten a cosas que nosotros deseamos tener a futuro, cosas que esperamos que nos pasen, cosas que esperamos que nos resulten a nosotros y quizás a nuestra familia, a las personas cercanas, y que son cosas que muchas veces las pensamos como algo a experimentar de modo individual y autónomo. Si bien todas estas cosas, digamos, todos estos deseos y estas expectativas mejoran nuestra calidad de vida, no nos garantizan el estar bien, el vivir bien, digamos, no al menos desde la concepción mapuche, o como nosotros concebimos el Cumefelen desde el pueblo mapuche. Y como les decía recién, digamos, hay como dos elementos para pensar en relación a estas expectativas y a estos deseos que dan cuenta un poco de cómo se piensa y se racionaliza en Occidente el estar bien, ¿no? Por un lado, siempre generalmente lo asociamos a cosas materiales, cosas individuales, y por otro lado, esas cuestiones aparecen como cosas aisladas, desgajadas de una historia y de una trayectoria, y que en realidad lo único que tienden a hacer es a mejorar la calidad de vida por un tiempo y no necesariamente, digamos, ser sostenida a lo largo del tiempo. Como decía Cristian, al principio venimos ya atravesando la pandemia. Nosotros cumplimos un ciclo con la pandemia como encuadre, como contexto, digo, nosotros como pueblo, como LOF, como familia. La pandemia, digamos, ha interferido en nuestras vidas. Algo dijimos el año pasado cuando compartimos también este espacio, de cómo este ciclo ha significado un tiempo de incertidumbre, de poca certeza, y también de evaluación o de valoración de la manera en que nos encontramos y las continuidades que se evidencian, como las restricciones, las imposibilidades de ejercer nuestra identidad, nuestra vida espiritual, y de sostener la vida diaria, no solo, digamos, para los mapuches, sino para todos. En ese momento nosotros hablábamos de que el COVID-19 era un Winca Cutran, es decir, una enfermedad que emergía de un modo de vida en el que muchos no elegimos estar, pero estamos, y ahí, digamos, hablábamos de la continuidad en la imposición de una nueva realidad que ha sido algo construido, ¿no? Y relacionado a esto, decíamos que no solo el COVID tiene que ver con una crisis de salud, con una crisis sanitaria, sino fundamentalmente con una crisis civilizatoria en la que todas las vidas están involucradas. Desde nuestra lógica, digamos, lo más relevante que ha significado atravesar esta pandemia, todavía estamos, ¿no?, radica en el modo en cómo se explicitó la ruptura del equilibrio en las relaciones entre Puché y Punehuen, es decir, entre las personas y las demás vidas, entre las personas e Trofrimoyen, la diversidad de vidas, y nosotros decimos que esos vínculos son constitutivos de la posibilidad de vivir, no solo para las personas. Y en esa oportunidad una cosa que aparecía como recurrentemente y parece que ahora está un poco más, si se quiere, olvidada ya en el tiempo, era que se adjudicaba a la humanidad la responsabilidad, digamos, se decía que la humanidad era el virus, ¿no? Y en realidad lo que nosotros señalábamos era de qué manera ese tipo de expresiones iban a colocar o restar responsabilidad a un modelo económico imperante y iba a reducir a responsabilidades individuales, obturando, digamos, la posibilidad
pensar un modo de vida distinto, un modo de vida vinculante, de cohabitabilidad. Y entonces, en ese sentido, decimos que un poco todo eso es el Cumefelén. Es un plan, un proyecto de vida, un sistema, un modelo, una propuesta de existencia. También hablábamos en ese momento de cómo se había incrementado durante la pandemia las desigualdades. Nosotros hablábamos, bueno, de las dificultades en el acceso a la salud de la mayoría de la población. En el caso nuestro, como LOF, con su territorio en la meseta, las dificultades para acceder al agua. Y en realidad ahí lo que veíamos era que se extendía a lo largo del país y en las provincias una política pública sin pertinencia cultural, ¿no? Sin considerar esas otras formas de vida, como por ejemplo la de los pueblos originarios. Y en esta oportunidad lo que nosotros queríamos evaluar era cómo había sido para nosotros el tránsito de este ciclo con pandemia, ¿no? Llegamos a este nuevo Uñoy con el interés de hablar y de volver a centrarnos en cómo significó un volver a nosotros mismos como pueblo, como LOF, como familia, a pensar en aquellas prácticas que siempre hemos ejercido, pero no muchas veces tenemos en el presente o las ponemos en práctica, prácticas de cuidado, de abrigo, de resguardo, que son prácticas, digamos, que históricamente se ha desplegado, hemos desplegado en estos territorios y que significan garantías, digamos, para estar bien y para vivir bien. Por ejemplo, retomar el uso del Lawén, poder preparar nuestra propia medicina, poder generar condiciones para que nuestras rucas y los espacios en los que transitamos estén resguardados, estén cubiertos, solo por mencionar algunos, ¿no? Lo importante, digamos, nosotros decíamos era que este tiempo significó transmitir e intercambiar un montón de conocimientos, volver a ponerlos, digamos, en práctica, aquellas prácticas y conocimientos ancestrales que tenemos como pueblo y que nos han sido transmitidos de generación en generación por las diversas formas que agarra, digamos, que retoma o que adquiere nuestro proceso educativo autónomo, ¿no? Hablábamos de los PEUMA, de los EPEU, de las conversaciones. Y entonces lo que decimos es que el Cumefelén está orientado a formar buenas personas. Y cuando hablamos o pensamos en la buena persona, hablamos de personas que tienen principios y valores para respetar el ordenamiento natural existente, que también posee conocimiento, Kimun, y que ese conocimiento no solo viene, digamos, transmitido por otras personas, sino fundamentalmente por Itrofin Moyen, por la diversidad de vidas, y en ese sentido, digamos, podemos destacar la observancia del Gualmapu, del entorno, como una forma fundamental de aprender para retomar los ejemplos que se nos presentan en la naturaleza, ¿no? Acá en estas imágenes, un poco la idea era compartir, conversar sobre algunos componentes del buen vivir desde la perspectiva del pueblo mapuche. Por un lado, nosotros hablamos de buen vivir, que buen vivir implica entender el Gualmapu. Sí. Entender, digamos, todas las energías que componen los territorios, entender la normativa propia, las MAPU, la organización circular que nos orienta a tener una vida con identidad que es distinta a la de otros pueblos, y sobre todo destacar que no son las personas el centro, sino un componente más, digamos, de esta red de transmisión de conocimiento, de esta red del Itrofin Moyen. También acá en la otra imagen, digamos, ustedes pueden ver prácticas de nuestro Norquimun, de nuestra educación autónoma, mapuche, que nos permite, digamos, aprender y conocer y comprender a esta diversidad de vida, a los Nehuen del Gualmapu, y que en realidad se dan en nuestros espacios ceremoniales, y en ese sentido destacamos la posibilidad de seguir existiendo como pueblo porque hemos podido sostener nuestro sistema educativo, nuestra lengua, más allá, digamos, de las distintas prácticas de epistemicidio, de invisibilización. Cumefelén, digamos, también es
saber trabajar, ¿sí? Es poder hacer el trabajo de modo colectivo, comunitario, y hacerlo contentos, se podría decir. Es una forma, digamos, de crecer y de poder aprender compartiendo las tareas y las labores de la familia, de la comunidad, del pueblo. Nosotros esto, digamos, creo que lo vamos viendo mucho en nuestro proceso de conformarnos como LOF en el territorio comunitario en la meseta, en donde vamos generando, digamos, nuestros espacios como nuestro Quimeltube, nuestro espacio de educación propia. También, digamos, vivir bien es trabajar en reciprocidad, en esta idea de que en realidad las familias se comparten el trabajo, hacen un trabajo comunitario, sea para cocinar la casa, sea para arriar los animales o para sembrar de modo colectivo. Y también el Cumefelén es saber comunicarse, poder expresarnos, poder tener la capacidad de diálogo y una cuestión que es fundamental que tiene que ver con rememorar los hechos del pasado y traer al presente algunas historias que nos sirven para pensarnos en los tiempos que estamos transitando. Cumefelén, digamos, es ejercer nuestro pentucún, es decir, darnos a conocer, poder expresar nuestra situación personal, hacernos ver, y esta es una instancia en la que con otros, digamos, podemos compartir no solo cómo estamos y cómo está nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros animales, sino también hacer historia de el momento en el que nos encontramos, de nuestra situación de salud, de nuestra situación económica. Y Cumefelén también es saber danzar, no solo como pensándolo como una cuestión vinculada al celebrar o al divertirse, sino también para encontrar, digamos, los significados que tiene la danza para el pueblo mapuche, por ejemplo, en determinados momentos, durante la cosecha o la siembra, durante el comienzo de un nuevo ciclo, el nacimiento de un nuevo miembro en la familia. Y acá, por ejemplo, lo que mostramos un poco es el baile del Choiquepurrum, que como decía anteriormente, muchas de las diversas vidas que conforman el Wallmapu nos enseñan o nos dan ejemplos acerca de cómo podemos vivir de un modo más comunitario, más en armonía con el resto de las vidas. Y finalmente, digamos, no finalmente, sino, digamos, para seguir, el Cumefelén también tiene que ver con el saber alimentarse, ¿no? Con el poder fortalecernos a través del alimento y pensar qué es comer bien, qué es beber bien, porque el alimento no solo pensarlo como un proveedor, digamos, de fuerza física, sino también de fuerza espiritual, digamos, respetando y retomando todos los conocimientos que tenemos y que se nos transmiten acerca de los ciclos naturales que acontecen en este territorio. Y ahora sí, finalmente, nosotros decimos que el Cumefelén es poder poner en práctica, ejercer nuestra vida ceremonial, nuestro Yelupum, nuestra vida espiritual, nuestra religiosidad, en el sentido de que estas son prácticas que definen la identidad mapuche y que la sostienen todo el tiempo, la hacen renacer y proyectarse. Cuando hablamos del Mielupum, digamos, no solamente hacemos el ejercicio de la ceremonia, sino también hablamos de él, recordamos, digamos, lo que han significado, por ejemplo, en Neuquén, la ceremonia en los procesos de fortalecimiento identitario. Y ahora le paso la palabra a Peti. Bueno, muchas gracias, Cristina. Peti Pichiñán es Pileancuse, autoridad espiritual, Quimeltufe del Lof Puel Cuyul, del Consejo Zonal Trabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, madre de 5 hijes y abuela de 5 nietes. Adelante, Peti, te escuchamos. Felei mari kompuche pulamien wentu ngei somongeita petu alkutuleita tufachi nguchamka wun kemeita melepan tufachi amul sungu emu
Peumangenta kme alkuto aimon, ne wentule aimon, tufachi, wechi pantu, wiñochi pantu meo, peumangenta, yafulo le incom, pu wenuika, fue mochi maita mulepa aimon, kmeita mon mulepan, muleimon tatufachi, mapuche, maputufa, Reimuta pchi nguchamka yain en tu país tain mapuche kimon Feimuta mulepain. Buenas tardes a Compuche, especialmente saludando a Pulamien Mapuche que están escuchando, deseándoles que estén Compuche bien en todos sus territorios, podamos también escucharnos y que bueno, que salga bien este conversatorio. Y bueno, retomando lo que venía diciendo Cris, lo que nosotros obviamente empezamos un recorrido, como recordaba Cristina, queremos hacer un poquito de historia, digamos, en cómo desde el pueblo mapuche, desde nuestra propia organización, la confederación, en todo el pueblo mapuche, el parlamento, en todos los territorios, en toda lo que hoy se llamarían las provincias, el pueblo mapuche pudo empezar a retomar, obviamente que del otro lado de la cordillera, nuestro Lamien Muluche, un proceso de retomar, reconexión, religarnos, como decíamos, con nuestro propio Mapuche Quimón, nuestro conocimiento. Y de ahí que también vamos a hablar de un proceso de descolonización de todo lo que se nos ha impuesto desde el mismo comienzo de la invasión española y que se profundiza luego con la instalación de 2 estados sobre nuestro territorio y cómo el pueblo nación mapuche fue invadido ideológicamente también, espiritualmente también, y por eso este título nos lleva a eso de a poder, digamos, en su momento, recordando un reencuentro, un momento histórico para el pueblo mapuche que ocurrió cuando los estados estaban festejando los 500 años de la invasión española. Los pueblos indígenas de Latinoamérica nos pudimos encontrar, reunir, conversar, y el pueblo mapuche logró un reencuentro, toda vez que luego de lo que fue el genocidio, nos habían cortado la comunicación, impuesto obviamente una frontera, y relegado a territorios que en ese momento no le servía, ¿no?, a ese estado reciente en constitución. Y entonces empezamos también ese proceso sumamente importante de retomar, como decía, la conexión con propias autoridades, retomar nuestra propia, digamos, el sentido, nuestro propio conocimiento en el sentido de organizativo, en relación a la salud, y en relación a todo lo que como pueblo mapuche tenemos de relación espiritual, y eso de espiritual también lo voy a aclarar porque es también una forma de traducción que nos remite, ¿no?, a una cosa ajena al pueblo mapuche. Por lo tanto, en aquel momento, y ya desde mucho antes también, muchos que en ese momento éramos bastante más jóvenes, pero fuimos parte de un proceso de fortalecimiento, de debate, de encuentro, de traún, parlamentos, y donde empezamos a preguntarnos qué era realmente lo que surge de nuestro conocimiento y qué era la parte más de imposición que teníamos dentro de lo que son expresiones culturales, espirituales del pueblo mapuche. De ahí que empezamos a reencontrarnos, a volver atrás en el conocimiento
de todo lo que decía Cris, ¿no? Empezar a hacer efectivo esa forma como nuestros antepasados se relacionaban en tiempo y espacio con Ichofil Mongen. Entonces, este título nos remite a ese tiempo, donde empezamos también a revisar esas imposiciones y en relación al tiempo impuesto, un tiempo cronológico, un calendario gregoriano, que nos también nosotros mismos, digamos, en mi persona, particularmente en mi familia, conocimos la celebración del Huiñol Tripanto ya con nombre impuesto, ¿no? Entonces, todo lo que se celebraba dentro del ámbito familiar, digamos, y entre familias, digamos, se conocía como San Juan. Nos preguntábamos entonces si San Juan es lo mismo que decir Huiñol Tripanto. Por eso el título de aquel proceso, obviamente, concluyendo, decimos Huiñol Tripanto no es San Juan. Pues entonces, ¿qué es el Huiñol Tripanto? Cuando nosotros hablamos de Huiñol Tripanto, es un concepto, obviamente, relacionado y pudimos escuchar, entender en Mapuzungún diversos nombres que se dan a este tiempo y espacio. Podríamos decir otro como Huiñol Tripanto, Prapa Ingao o Prapan Ngao, distintas palabras, distintos conceptos que fuimos recogiendo, rememorando, trayendo a la memoria de tanto tiempo de imposición, de manera que entonces empezamos ese proceso de descolonización, profundizando entonces qué sería el Huiñol Tripanto. Por lo tanto, esto de poder explicarnos está basado en lo que entendemos por Guaymapu y cómo ese nombre, digamos, de Guaymapu nos remite a una circularidad, a una interrelación, a una intercomunicación entre Punewen y también, como decía Cristina, como en el pueblo mapuche, por ser che, por ser persona, digamos, dentro de esa organización somos una parte más, una fuerza más, o una Nehuen más dentro de la gran cadena de vidas que denominamos Guaymapu. En este, digamos, así, para poder remitir a esos tiempos de colonización, para poder, digamos, desarrollar estas imágenes, esas imágenes son imágenes que hemos conseguido, obviamente, del grupo guía, de la gente que pudo tener estas imágenes que no son nuestras, que son justamente tomadas en su momento por quienes estaban organizando el nuevo Estado, ¿no? Y remite a eso lo que estaba diciendo, de cómo luego del genocidio, de la matanza, también hubo una imposición, hubo obviamente lo que siempre nosotros denunciamos, que siempre fue una situación de venir con la cruz y la espada. Esas imposiciones, vamos a ir pasando las imágenes porque remiten a lo mismo, de cómo nos impusieron la idea del San Juan, cuando nosotros celebramos un tiempo cronológico, no es el tiempo circular que nosotros tenemos. Entonces, lo que pasó, vamos a la anterior, Cris, lo que sucedió fue que nos imponen un San Juan porque lo que se celebra en este tiempo en nuestro pueblo fue tomado para como herramienta de evangelización. Y fue muy fuerte, impuesto, de tal manera que, como decía antes, en nuestra familia se conocía como San Juan, pero se celebraba el Huiñol Tripanto. Entonces, en ese sentido es que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de esas imposiciones, el proceso de descolonización, que no fue fácil, que sigue siendo una situación también difícil en cuanto que esa colonización, esa evangelización, digamos, como ese grado de colonización interna que seguimos padeciendo, nos siguen imponiendo
obviamente un tiempo cronológico, pero también una creencia ajena a nuestro propio conocimiento. Si seguimos a la otra imagen, vamos a ver que nuestro pueblo se organizó, como decía Cris, de acuerdo a nuestro propio conocimiento, nuestra propia cosmovisión, y reflejado en el kulthum, que es un instrumento musical, pero también representa nuestra visión de mundo, donde empezamos a también analizar qué significaba estas imágenes, ¿no? En cada uno de los kulthum que nosotros fuimos conociendo, a manera que íbamos conociendo también los territorios comunitarios, los territorios donde está nuestro pueblo, las identidades territoriales, y cada una de las identidades territoriales con su conocimiento. Por lo tanto, en este dibujo, en esta imagen, encontramos la explicación que nosotros necesitamos para dar cuenta en la actualidad de la importancia que tiene como proceso también, y retomando nuestro Kmefelén, la importancia que tiene un proceso de descolonización, y la importancia que tiene de retomar nuestro propio conocimiento para fortalecer nuestro propio sentido de la convivencia, de la interrelación, de la intercomunicación con Itrofilmongen, para proyectarnos en un buen vivir, en un Kmefelén en relación al territorio. En ese sentido, es que lo que hoy queremos también dar cuenta con los lamien que están presentes, con quienes nos están escuchando, es que el pueblo mapuche, desde su propio conocimiento, tiene para aportar, digamos, una visión enraizada en el territorio para poder lograr un Kmefelén que tiene que ver fundamentalmente desde la espiritualidad, desde nuestro sentido de pertenencia, de comunicación, como persona, con cada uno de los territorios. Cuando hablamos decíamos antes, cuando hablamos de Huiñochipanto, nuestras vías para identificar, y que lo hicieron nuestros antepasados, y eso fue, digamos, miles de años atrás, donde nuestros lamien, nuestros antepasados, nuestros ancestros, pudieron identificar exactamente cuál era el momento, en qué momento se producía ese cambio importante para nuestra organización social, nuestra organización de relación con el territorio, y ahí entonces nuestras guías son un grupo de estrellas conocidas como los 7 cabrillas, nosotros decimos Ngau, y tienen distintos nombres como digamos, relacionado a un grupo digamos, la siembra, por ejemplo. Entonces va a ser, van a surgir distintos nombres en relación a ese grupo de estrellas. Entonces, identificaron el momento en que ocurría ese tiempo en el territorio, en cada uno de los territorios, guiándose por este grupo de estrellas, para poder prepararnos para un festejo de un nuevo ciclo, que ocurría luego de la noche más larga, ¿no? Ese momento, que obviamente no era identificado con tiempo cronológico de 21, 23, 22, sino que justamente son las demás vidas las que nos orientan para poder identificar esa noche más larga, es cuando nuestro pueblo se organiza. Lo seguimos haciendo, obviamente, retomando en la actualidad y con innovaciones, por supuesto, la celebración de esa noche más larga, preparándonos para celebrar el nuevo ciclo, que comienza, obviamente, con el regreso de Antú a esta parte del hemisferio sur. En ese tiempo estamos en este momento. Entonces, queríamos tomar el día 24 para esta comunicación, teniendo en cuenta que estamos en pandemia. El 24 de junio, digamos, hace bastante tiempo lo estamos celebrando en una relación intercultural con la sociedad no mapuche en Neuquén, pero siempre pensando en la posibilidad
de llevar el conocimiento mapuche, un conocimiento descolonizado, ¿no? Por eso invitamos también a nuestro Lamien permanentemente a hacer este ejercicio de descolonización, porque hay muchos conceptos que nos llevan y nos vuelven, digamos, a esa idea de impuesta de entender, por ejemplo, el concepto de ñuque mapu, que también es una imposición, porque nosotros en nuestro idioma no encontramos el concepto ñuque mapu como propio, sino que es una traducción de madre tierra, teniendo en cuenta también que madre tierra podría ser un concepto más relacionado, más amigable, pero es un concepto también traducido, ¿no? Una idea traducida al mapuzungún, así como el concepto de Dengunechen, Futachao, son todos conceptos que remiten a este tiempo de evangelización, de colonización muy fuerte que aún continúa. Entonces, en ese tiempo, en este proceso de retomar nuestro propio conocimiento, también pudimos empezar a hacer una sistematización de ese conocimiento que fuimos retomando y poniendo en práctica nuevamente, como el Huiñochipanto, como decimos, pero también en el marco del Huiñochipanto se celebran otras, digamos, se hacen otras celebraciones, como es el Catampilún, como es la Cutubún, que son espacios, nosotros los reivindicamos como espacios de transmisión de conocimiento y por lo tanto se transforman en Quimeltubún, un espacio de educación propia, de nuestra educación autónoma. Así, por ejemplo, también en forma más innovada, por supuesto, porque somos un pueblo vivo, pudimos poner digamos, institucionalizar el Melifoliquipán. El Melifoliquipán como instancia de reconocimiento de nuevo miembro en la familia cuando nace un pichiché, lo registramos en nuestro propio registro que resolvimos en un parlamento retomar. Eso está en proceso, está en fortalecimiento en algunos de los consejos zonales en Neuquén, y nosotros, digamos, como LOF Pulpulli y otras LOF, hemos retomado esa práctica de inscripción propia en nuestro propio registro comunitario, el nacimiento de nuevos miembros de la familia. Entonces, esta, por ejemplo, es justamente una ceremonia de presentación de la Pichique Zomo en nuestro Rehue, y un pichigüentro que también fue presentado, y se transforma entonces en un momento de mucha alegría, porque recibir una nueva miembro dentro de la comunidad es para festejarlo, y fundamentalmente para poder dar consejos a su ñunque, a su chau, a su papá, a su mamá, para cómo desde la concepción mapuche vamos reafirmando la forma de crianza propia basada en nuestro conocimiento. El Huiñochipanto, que comenzó justamente acá en el sur, por eso dice Huiñochipanto en Huillimapu sería en nuestro idioma, es el Huiñochipanto del 24 de junio, que fue tomado en ese momento con fuerte decisión de descolonizar, digamos, desde el 92 en adelante, que el pueblo mapuche decidió tomar el 24 de junio, retomarlo y declararlo Día Nacional Mapuche para iniciar este proceso de descolonización, de darle propio nombre, propio sentido y retomar nuestras propias prácticas. Ese proceso de descolonización, como decía antes, continúa. Y por eso quería traer a la memoria esta imagen que fue hace bastante tiempo ya. Por eso hay nieve. El Huiñochipanto intercultural, que retomamos como una posibilidad de también invitar a la gente no mapuche a poder repensarse como nuevo miembro del territorio ancestral del pueblo mapuche. Siempre con la idea permanente que surge también desde los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche, poder generar espacios
de socialización, de transmisión del conocimiento, justamente para, de alguna manera, reeducar, retransmitir el conocimiento mapuche que fue invisibilizado, fue colonizado, evangelizado, para que desde nuestra propia práctica de celebración del Huiñochipanto, comenzar un proceso de repensarse, retomar los conocimientos ancestrales que se transmiten en este territorio, que transmite este territorio, y que es transmitido por un pueblo originario preexistente a la conformación de los estados. Por eso abrimos la celebración del Huiñochipanto y lo hacemos los días 24 de junio, en esos espacios donde no solamente invitamos a la celebración espiritual de lo que significa el Huiñochipanto, sino que también damos a conocer la proyección que tenemos como pueblo para cada nuevo ciclo, ¿no? Esto es a la orilla del Limay, allá en Neuquén capital. También contarles que como parte del proceso organizativo del pueblo mapuche, obviamente, el territorio es fundamental. Sin territorio no podríamos generar condiciones para la práctica en la autodeterminación, la autonomía de nuestro proceso como pueblo mapuche, como pueblo preexistente. Toda nuestra práctica, obviamente, están basadas en el territorio, porque es nuestra base de existencia, porque es nuestra base de nuestro Comefelén, nuestro Comemaunien. Por lo tanto, como dos comunidades en Neuquén pudimos hacer, digamos, efectivo, mediante nuestras propias gestiones, de un territorio comunitario en la meseta. Por eso queríamos mostrar la primera celebración del Huiñochipanto en territorio comunitario, que fue en el 2018. Obviamente que no fue fácil, estuvimos a punto de ser desalojados después de esa celebración, acusándonos de usurpadores de nuestro propio territorio, como sucede en todos los espacios en este momento, por los cuales nuestros hermanos siguen siendo judicializados en todo momento, en todo el territorio ancestral mapuche, y en ese sentido también es lo que sigue sucediendo, ¿no? Dar entonces, como poder cerrar nuestra exposición, nos proyectamos en todos los territorios, y como decía Cris, en este tiempo de pandemia ha sido de profundización de nuestras prácticas, retomando el mapuche Lahuen Tugunzungún, nuestra propia medicina, para también fortalecernos desde ahí y curarnos, protegernos de este virus que nos acecha a Compuche, nos acecha a todo mundo. Sin embargo, también queremos decir que la práctica del Lahuen Tugunzungún, la práctica de nuestra medicina, en este momento está siendo totalmente limitada, incluso prohibida de alguna manera, porque no se reconoce otras prácticas medicinales que digamos, la medicina occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido también, desde nuestra propia autonomía, hacemos ejercicio y ponemos en valor, pero también ponemos al servicio de la sociedad en su conjunto, la sociedad no mapuche, el Lahuen Tugunzungún como posibilidad de protegerse de este mal que nos acecha a todos. Puy, Bueno, Peti, muchísimas gracias entonces. Quiero presentar ahora a Mariela Huenayhuen, quien es miembro del barrio intercultural junto a su compañero docente Matías Lavendeira. Matías también es integrante de la comisión directiva allá de ATEN, de la sección San Martín de los Andes. Ambos quienes tienen un pichisomo y se proyectan en el barrio intercultural. Mariela también es trabajadora del sistema de salud público en San Martín de los Andes. Mariela, muchísimas gracias y te escuchamos. May Pulamien, primero que nada agradecer el espacio y la invitación de Peti a poder compartir esto que para mí es muy grato, y por ahí contarles que
yo y mi familia entendemos, por esto que venimos hablando con Cristi, con Peti, el Cumefelén o el buen vivir, el retomar y el accionar el conocimiento de nuestro pueblo mapuche para organizarme no solo personal, sino también nos habilita socialmente. Esto respetando todas las fuerzas y haciendo nuestro Gelipún a diario y poder así proyectar una vida en relación con la naturaleza para poder producir nuestra propia alimentación y vivir en ese equilibrio que hablamos cuando decimos o entendemos del Cumefelén. Eso por un lado. Después contarles que, como recién me presentó Cristian, que con mi compañero, mi casi Matías Lavandeira y Mailén, vivimos en el barrio intercultural hace ya 3 años, un poquito más. Contarle que este proyecto surge desde que nos juntamos la gente que no teníamos vivienda, junto con la comunidad mapuche Currinca. Esto comienza en el 2004, cuando se empieza a soñar, decimos nosotros, de querer tener una vivienda, pero en un proyecto distinto, con una idea distinta. Por eso pusimos esta imagen. Ahí fue cuando empezamos a trabajar y a proyectarnos, y la idea fue que se restituyera territorio que estaba en manos de la zona militar, y se restituyera a la comunidad, y la comunidad pudiera, en ese momento se acordó ceder un territorio para el barrio intercultural, que es la unión al barrio intercultural, es donde está la organización Vecinos Sin Techo y la comunidad Currinca. En el 2008 es donde nosotros hacemos nuestra primera acción como barrio y colocamos un cartel donde decimos que aquí se va a realizar un proyecto, y es el proyecto del barrio intercultural. Recién en la foto que está en la primera a la izquierda, ahí pusimos aquí se construirá el barrio, bueno, poniendo toda nuestra idea. Ahí en la foto al lado vemos la primera calle que pudimos abrir nosotros para poder ingresar al espacio. En el 2012 recién se logra una media sanción del proyecto de ley para este barrio intercultural que decimos Comunidad de Cambio. Este barrio surge por consensos y acuerdos basados en principios y valores, tanto entre la comunidad mapuche Currinca y la organización Vecinos Sin Techo, trabajados a través de la participación. Y recién en el 2014 pudimos empezar a construir las primeras 56 viviendas. Hoy tenemos 92 viviendas donde estamos viviendo y se están construyendo 19 viviendas más. Acá podemos ver un poquito la imagen a la izquierda, donde son los primeros traún que hacemos para poder organizar cómo avanzábamos. Y la otra, donde estoy yo con mi Somopinien. En este caso estábamos cuando pudimos izar la Buenofoy acá en San Martín de los Andes, en la plaza. Así que todo se dio dentro de este contexto de la lucha para nuestra vivienda, y como algo, cuando hablamos del barrio intercultural, unas cosas que resaltamos siempre es esto, lo del territorio. Entendemos al territorio que no somos dueños, entonces nosotros no somos propietarios. Nosotros acá vinimos a habitarlo, y en conjunto con la comunidad Currinca se intentó hacer como deberíamos hacer como pedir permiso a las distintas fuerzas que tenemos para poder ingresar, al igual que lo hicimos nosotros en nuestra ruca para poderla habitar. Dentro de este contexto que estamos viviendo de pandemia, nos llevó a que nos tengamos que repensarnos cómo seguimos nosotros o por lo menos nosotros como familia dentro de nuestra recuperación de identidad como mapuche, porque cuando yo contaba lo de cómo entiendo el Cumefelén o el buen vivir, decía retomar
el conocimiento mapuche, y resalto el retomar porque yo estoy en este andar del recuperar mi identidad, poder recuperar la palabra, el poder recuperar nuestra espiritualidad, nuestras costumbres. Entonces de ahí que con mi ñuque, mi chao, que me acompaña, mi afkasi y mi puñén, somos, es que vamos retomando lo que más podemos. Yo pude recuperar gracias a la Lamien que tengo a mi costado, fue la que me ayudó y me guía actualmente. Entonces yo fui parte de Puelpilli cuando viví en Neuquén y estaba estudiando. Después volví acá y fue que entré al barrio intercultural. Pero seguí haciendo algunas prácticas, entre esas prácticas, los espacios que podíamos compartir. Llegó esa pandemia y lo que hizo esa pandemia fue replantearme qué hacía, porque yo no tenía ese conocimiento para poder hacer, pero bueno, nos charlábamos con Peti, con otra la misma cerca, charlamos de esto de lo de hacer, qué íbamos a hacer para este Wiñoy, y decidimos hacer algo juntos. El año pasado hicimos nuestro Wiñoy Chupantu chiquito, nos acercamos y ahí van a ver la foto de lo que fue el año pasado, la de la derecha. Éramos poquito, bueno, ni tan poquito, pensábamos que iba a ser menos, pero se juntaron las dos familias un poquito más ampliadas y estuvimos ahí pudiendo celebrar con lo poco o mucho, uno ya no sabe esto, que teníamos. Y este año, como nos enseñan las Lamien que tienen su conocimiento, pudimos celebrar, yo en este caso teniendo a Peti acá, que se dio el camino para que llegue, y ya pudimos celebrar el Wiñoy Chupantu un poquito más y con mucho más conocimiento, con mucha más fortaleza. Así que por mi parte contarles eso, y nosotros lo celebramos el 21, cuando se dio el solsticio. Así que estamos muy fortalecidos, muy contentos, alegres, con otros Lamien del mismo barrio que nos estamos sumando de a poquito, aprendiendo y con toda la fuerza, y con Lamien también no mapuches, porque entendemos que para poder que nos respeten es necesario que nos conozcan, y desde ahí es que se invitó también a Lamien no mapuche, y porque entendemos que cuando hablamos del Wiñoy Chupantu, no es solamente para el Che, sino que es para toda la fuerza, y no solamente para los mapuches, sino que todo se nos va a renovar la energía, la fuerza. Entonces es de ahí que nosotros, desde este espacio muy chiquito, muy humilde, intentamos hacer eso, con temores, con un montón de cosas, pero estamos y vamos con todo el Nehuen, así que de mi parte contarles eso. Estamos recién arrancando, pero con el apoyo de una Futsal Lamien, así que creemos que este año se nos viene con mucho más Nehuen, mucho conocimiento, mucho Mapudún. Yo les decía a las Lamien, quedémonos con una palabrita que nos llevemos de cada espacio que uno va, ya se va fortaleciendo y vamos creciendo en nuestra lengua, que es lo que yo estoy convencida que nos va a fortalecer. Así que Chal Tumay Lamien, y estamos acá para cuando nos quieran visitar en el barrio y conocer. Hay otra imagen, parece. ¿Hay alguna imagen más? Cris, ¿ahí queda alguna? Sí, bueno, ahí van a poder ver que está Peti con otros Lamien acá, es nuestra Gelipung que hicimos el lunes por la mañana tempranito, esperando la salida del Antú. No sé si queda alguna más, o ahí yo por mi parte, agradecida al espacio y a las Lamien. Bueno, gracias Mariela. Bueno, por el chat no vi ninguna pregunta, pero habíamos informado que ahora podíamos, cada uno y cada una que quisiera hacer preguntas, lo puede hacer a través del micrófono. Y bueno, en este momento, sí. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte. Emil se pregunta, ¿qué representan las semillas en la ceremonia, teniendo en cuenta la importancia de los alimentos para el pueblo?
Después dice César Lauman, hermosas palabras compañera, resistencia, trabajo colectivo, mucha sabiduría. Obviamente que en este tiempo nosotras y nosotros, digamos, nos preparamos con muchos alimentos. De hecho, venimos todavía en modo Wiñochipanto, con muchos alimentos. Muchas cosas que podríamos compartir, de qué hacemos en este tiempo, pero es un tiempo de celebración, es un tiempo de poder agradecer también por el ciclo vivido y digamos en un nuevo ciclo poder también pedir para que ese nuevo ciclo sea de abundancia, sea obviamente para el Kmefelen, como decimos, y por lo tanto las semillas representan obviamente ese buen vivir, ¿no? De todo lo que necesitamos para nuestra vida, lo que nos da lo que nos entrega el territorio, Guaymapu, para nuestra vida, todo lo que podamos tener en ese momento para poder justamente proyectarnos junto a esas vidas. También en este tiempo, para nosotros las fuentes de agua son sumamente importantes, ¿no? Eso no lo dije, pero en nuestro pueblo históricamente buscó las fuentes de agua para poder renovarse también junto a la demás vida, con aguas que se consideran curativas, la Huenco. En ese sentido, es que nosotros también lo que implementamos en esta práctica de poder involucrar a la gente no mapuche, lo que implementamos fue decirle, bueno, traigan semilla, porque es representativo, ¿no? De cómo se brota, cómo brota la vida a través de la semilla. Colocar la semilla en la tierra implica poder cuidarla, poder regarla, poder esperar también que esa semilla brote. O sea, es muy simbólico, ¿no? El poder expresar nuestro agradecimiento a todas las demás vidas que nos dan los alimentos para continuar con nuestra vida. Entonces, la semilla como posibilidad de proyección, ¿no? Ahí María dice, celebro este encuentro y espero que haya más porque en cada uno vamos conociendo más de la cultura mapuche. Antonia pregunta, ¿cómo es la filosofía frente a la muerte de las personas? Desde la cosmovisión, desde nuestro conocimiento mapuche, entendemos que hay una continuidad de la vida. En ese sentido, obviamente, digamos lo que significa perder un ser querido en este contexto, no es fácil escuchar que nosotros podamos decir es una continuidad de la vida, pero es muy importante, es también parte de nuestro Kmefelen, entender que cuando una persona desaparece físicamente de este espacio en el cual nos desenvolvemos como como persona, nosotros entendemos que volvemos nuestro pulli, nuestra energía vital, vuelve a su origen, vuelve a reencontrarse con los antepasados, y desde ese lugar nos siguen guiando. Entonces, para nosotros es sumamente importante entender, ¿no? Entender esta continuidad de la vida, y obviamente que desde nuestra concepción tenemos forma también de poder atravesar, ¿no? este dolor, este tiempo de la pérdida, desde nuestra propia forma de conectarnos y de poder ayudar a quienes pierden seres queridos. Lo hacemos fortaleciéndonos desde nuestro propio conocimiento. Sabemos que esta posibilidad también nos fortalece, nos entrega salud, porque sabemos también de que cuando ocurren estas pérdidas, vienen dolores no solamente del cuerpo, sino también ese dolor que muchas veces no encuentra medicina, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado también poder resolver
de alguna manera entregar valor a quienes pierden seres queridos para poder dar otra visión de lo que sería el sentido de la muerte, si podríamos decir entre comillas, ¿no? Por eso en nuestro idioma aparece el concepto de Mapun Etuay o Mapun Etui, en el sentido de que el cuerpo se hace tierra nuevamente, y de ahí la importancia nuevamente del territorio, de Waimapu, del sentido que tiene ese concepto, para poder entender que nuestro cuerpo se hace tierra, pero nuestra energía vital continúa en otro estado y en otra dimensión continúa su vida. Por eso también entendemos que desde ese lugar siguen entregándonos conocimiento, nuestros antepasados nos siguen guiando, y desde ese sentido también entendemos que no nos mandamos solos o solas, en el sentido de que en nuestro origen familiar existe un conocimiento, existe una forma particular, digamos, el cual nos va a guiar en nuestro proceso de convivencia con las demás vidas en esta dimensión o en este espacio territorial. Es como, digamos, si se entiende la concepción, entender que la vida continúa más allá de esta vida que entendemos física, ¿no? Bien, Fer, San Martín, ahí había visto a Marcelo Vilche levantar la mano mientras se prepara. Quería leer un mensajito de Fer San Martín. Abrazo desde Zapala, cuánta lucha y resistencia. Acá las celebraciones se suspendieron por la pandemia, en Laguna Blanca y en Huincul, y que es donde acostumbramos a ir. Esperemos el próximo ciclo poder estar en la celebración. Gracias por el encuentro. Ahí, bueno, Marcelo, tenés la palabra. Sí, muchas gracias. Saludo para todos y todas. La verdad que bastante, obviamente interesante la temática. Quiero decir que también en esto invité a mis estudiantes. Trabajo en un profesorado de educación física en Chosmalal. Tenemos muchas comunidades acá cercanas. Algunos de nuestros estudiantes provienen de esas comunidades mapuches. La felicidad de que muchos de mis estudiantes están en esta charla y con el sentido de poder participar de ese proceso de deconstrucción, como decía hace un rato la compañera, ¿no? Que en esos procesos de deconstrucción seguramente no solamente la narrativa como parte de esa historia del pueblo, sino también en esos procesos de formación docente que nos toca transitar a muchos y a muchas, y a partir de eso poder plantear uno de los ejes de mi materia, que yo doy pedagogía, una materia de segundo año, tiene que ver con interculturalidad, educación y género, y en ese eje estamos transitando, e invité a mis estudiantes a formar parte de esta charla, y me parece que ha sido muy interesante para poder seguir pensando cómo nosotros desde estos procesos de formación podemos seguir aportando no solamente al reconocimiento como pueblo-nación, sino también en la estrategia de poder pensar una vida en comunidad y en esa vida del buen vivir, ¿no? Para poder pensar también en lo colectivo, entre los mapuches y los no mapuches, porque también en nuestras escuelas transitan esos territorios, ¿no? Y en eso seguramente muchos de nosotros, a partir de un trabajo que se realiza pequeño, denodado, pero firme en el proceso histórico, seguramente ese buen vivir y esa comunidad. Silvina dice: sus palabras confortan, cuánta sabiduría, y pasa Anabela también en la recuperación del conocimiento en la forma de dar vida y parir en el territorio. Belén Alarcón está pidiendo la palabra. Adelante, Belén. Bueno, Mari Compuché, buenas tardes. Soy docente del CEPEN 83 de Taquimilán, una escuela intercultural. Felicitar a la ñaña por tanta sabiduría y bueno, por este momento, este aprendizaje que tuvimos.
Y también tenía una consulta que era preguntar cómo están transitando en este contexto de pandemia la comunidad. El año nuevo, el año que pasó, ¿cómo es la experiencia que vive? Nosotros, como Love Puelpili, por un lado, el año pasado lo que fuimos viendo era esto que contaba al principio un poco de cómo la normativa que salía para regular, digamos, esta cuestión del tránsito, de la movilidad de la gente, nos había restringido en las posibilidades, por ejemplo, del resguardo del territorio, de llegar al territorio, bueno, de ejercer nuestras prácticas ceremoniales, porque básicamente el año pasado, por ejemplo, hicimos la ceremonia del Guiñoy, pero éramos muy poquito, creo que menos que este año, creo que este año estábamos un poco más, había un poco más de gente, digamos. También, digamos, en este día de cuidarnos y resguardarnos la salud también, pero fundamentalmente nosotros teníamos una preocupación como LOF en la meseta Neuquén que tenía que ver con la imposibilidad que tenemos de acceder al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas nuestras propuestas, que si se quiere productivas y de organización para construir las rucas y todo eso, está muy limitada porque no tenemos agua, no estamos conectados a ninguna red, tampoco tenemos conexión de luz, digamos, estamos como enganchados, si se quiere. Entonces, lo que nosotros ahí destacamos un poco era cómo la normativa en la provincia también no tenía registro de estas situaciones concretas, ¿no? Sobre todo de la presencia mapuche en la ciudad y de las situaciones que nos atravesaban a nosotros como LOF, pero también a las comunidades, a los barrios cercanos, como por ejemplo la colonia Nueva Esperanza. Y después, por otro lado, bueno, lo que vimos también en ese momento y ahora un poco más es la precariedad laboral, digamos que tenemos varios que de los ambientes LOF, ¿no? Por no tener un trabajo en blanco o no tener un trabajo continuo. Entonces, cómo la pandemia significó, digamos, tratar de ver qué estrategias para asegurarse la alimentación. Creo que también nos estuvimos acompañando bastante las familias cuando transitamos el COVID en algunas rucas, ¿no? No solo, digamos, con esto que por ahí Peti como Pillancuse de Love nos transmite bastante todo el tiempo, que tiene que ver con la propia medicina, con cómo cuidarnos, digamos, con cómo qué la buen tomar, sino también, digamos, acercándonos al menos afuera de las casas para acompañar en las situaciones que transitaban algunas de las familias. Bueno, nosotros, por ahí como lo vivió la gran mayoría, apenas empezó la pandemia, con mucho temor, el desconocimiento que teníamos de transitar, estábamos como cada uno guardado en su ruca, pero nos hizo el empezar a charlar, a preguntarnos cómo estaba el de al lado, nos hizo ver la realidad de que lo que decía Cris también, acá se notó la precariedad y la familia que no tiene un trabajo y un sueldo fijo, el no poder acceder a los alimentos básicos. Nosotros nos pudimos organizar como barrio y pudimos gestionar algunas cosas a nivel municipal, otras organizaciones también nos acompañaron y nos ayudaron y pudimos acompañar ese proceso. Poder ayudar en cuanto a lo que es salud también, porque había gente que no podía acceder por miedo, por un montón de cosas, gente que está en riesgo su salud por tener otras enfermedades ya preexistentes. Así que desde ahí acompañando desde el desconocimiento de lo que era el virus, pero no así. Igual se decidió celebrar, por lo menos nosotros a nivel familiar, con otra familia, nuestro Guiñoy, porque así lo entendimos y estábamos convencidos que era necesario para poder renovar y comenzar nuestro nuevo ciclo. Es por eso que esta vez lo volvimos a hacer ya en otra instancia y un poco más de gente, pero creo que tiene que ver eso, nos inundó el desconocimiento a todos y nos generó ese temor. Pero bueno, hoy ya estamos transitando a otra etapa, con un poquito más de conocimiento, ojalá estén
muchos tomando ese Lagüen o las medidas que consideren necesarias para poder transitar. Nosotros acá también nos organizamos haciendo el Lagüen que nos indicaba el Machi, y por suerte acá tenemos como muchos Lagüen y pudimos acceder, así que en eso no estábamos complicados, porque yo salgo acá, hago 10 pasos y tengo, no sé, una cascada, tengo todo cerquita. Entonces nosotros en esta oportunidad pudimos acceder a eso, pero entendíamos que la gente del pueblo no tiene esa posibilidad cuando arrancó la pandemia, así que nosotros desde ese aspecto nos vimos beneficiados y consultando constantemente, ¿no?, a los que tienen el conocimiento como Peti o la Huentuchefes, algo así. También decir que obviamente hablar de estos aspectos, digamos, siempre decimos, lo dice Cris, digamos que es lo que transitamos como LOF, con todas las dificultades, con los servicios básicos insatisfechos, ¿no? Obviamente que decimos que la desigualdad se ha profundizado, y esto en relación a los pueblos indígenas. Hay un trabajo hecho por compañeros que han hecho, digamos, un relevamiento de toda la situación en pandemia. Entonces, en ese sentido, también queremos decir que desde las comunidades se tomaron precauciones, como por ejemplo, hacer el ejercicio de su propia autonomía comunitaria, y poder, el año pasado eso ocurrió bastante, digamos, al principio de la pandemia, de organizarse y empezar a cuidar, digamos, que no haya ingreso de personas que no pertenecían a la comunidad, por ejemplo, ¿no? El tema del turismo, en algunas comunidades se organizaron para también resguardarse de la entrada de personas ajenas a la comunidad. Eso es concretamente ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. También quiero contar que conversando además con otros hermanos en el tema salud, con hermanos de pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿no?, haciendo un enlace de conversatorio en esto de estar encerrado, ¿no?, que nos mandan a encerrarnos, que también es parte de producir en nosotros, digamos, se produce daño, porque nuestra concepción es comunitaria, es estar permanentemente en estas acciones más comunitarias. De golpe tuvimos que quedarnos encerrados, sobre todo a quienes vivimos en medio de la ciudad, ¿no? Esto ha sido bastante más complicado. Quería decir en ese sentido que, sin embargo, hemos podido hacer esta red de comunicación, como decía Mariela, poder recurrir a hermanos con conocimiento, a recurrir a nuestra medicina ancestral mapuche, y poder resguardarnos con nuestra propia medicina. Esto pasó también en distintos pueblos indígenas de Latinoamérica. ¿Cómo pudimos entonces retomar nuestra propia práctica de cuidado con nuestra medicina? Y así, por ejemplo, yo puedo dar cuenta de cómo en nuestros LOF, en nuestras comunidades, al poder estar, como decía Mariela, haciendo ejercicio en nuestra medicina, Wincacuchan o virus que también llegó a nuestra ruca, pudimos transitarlo de otra manera. También, obviamente, con la posibilidad que generamos como pueblo mapuche, en esto de poder, lo que se dice habitualmente, ¿no?, la empatía, la solidaridad de gente no mapuche, para poder ayudarnos en esto, de poder transitar enfermedad como que produce este virus tan terrible, ¿no?, que nos acecha, y que para los pueblos indígenas no es la primera vez, ¿no?, recordando que también como parte de lo que fue digamos, la intención de eliminarnos como cultura, como pueblo, se trajo también los virus desconocidos para nuestros cuerpos, desconocidos por nuestra medicina, pero que eso llevó a la muerte de muchos hermanos. Una de las imágenes que yo estaba exponiendo dice eso, ¿no?, como eran
que se tomaba como herramienta, ¿no?, de eliminación de nuestro pueblo. Bueno, y en esta oportunidad, de alguna manera, nos vamos protegiendo con nuestras propias prácticas de relación también, ¿no? Cómo es fortalecernos desde nuestra propia espiritualidad para poder transitar estos momentos tan difíciles que pasamos como seres humanos, ¿no?, porque en esta enfermedad. Bueno, ahí María Valdés levantó la mano, tiene la palabra, pero leo 2 saluditos acá. Nuestros saludos y compromiso para entender y compartir el buen vivir, sabiendo que implica buen pensar y buen sentir colectivos. Abrazo, dice Virginia Pérez de Plotier y Laura Siciliano. Felicitaciones por la organización de este espacio. Abrazo a Peti, Cristina y Mariela. Nos animan a creer que una sociedad más justa es posible. Ahora sí, María Valdés, tenés la palabra. Mari Lamien, muy agradecida, Chaltú, por tanto conocimiento de acá de Andacollo. Saludo a la gente del Love Puel, que cada experiencia que compartimos nos sirven, a los docentes, especialmente a mí, que soy profesora de historia, y que nos han permitido en años anteriores poder hacer una reconstrucción, repensarnos en la práctica para nuestros estudiantes y simplemente aprovechar estos espacios que nos sirven para multiplicar estos conocimientos. Gracias y un saludo ahí a la gente del LOF. Gracias, Lamien, por tu saludo. Lemoria Compuche. Bueno, llegó una pregunta ahí al chat. Dice, ¿qué pensamiento tienen con la vacuna? O sea, uno puede en este momento hablar en forma muy particular, muy individual, ¿no? Obviamente en estos tiempos, además, tampoco hemos podido conversar demasiado, ¿no?, respecto al tema de las vacunas, así que no podríamos decir ahora como una reflexión así como pueblo. Obviamente que, digamos, el pueblo mapuche entiende la práctica de la medicina como la entendemos, y sobre todo desde nuestro equipo de medicina, la Huentubunzubun se llama nuestro equipo de salud, entendemos que la medicina se tiene que complementar. O sea, esa complementariedad debe también generar condiciones de un ejercicio en igualdad de condiciones para ambas medicinas. Esto es lo que nos está ocurriendo. Entonces, en ese sentido es que nos es impuesto de alguna manera prácticas medicinales para sanar de algunas enfermedades, pero no se da lugar a otras formas, a otros conocimientos respecto al tema de salud y cómo entendemos la salud o cómo entendemos la forma de curarnos. Entonces, en ese sentido, más que decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la vacuna, tendríamos que poder decir hoy que, como dije antes, o sea, que la sociedad no mapuche incluso pueda acceder también a la medicina ancestral de los pueblos, que siempre tuvo respuesta, que no es contraproducente para ningún, digamos, no es dañino para ninguna parte de nuestro cuerpo, lo que sucede a veces con la medicina empaquetada o en pastillas. Entonces, cuando se impone un sistema de salud hegemónico y no se da lugar a la práctica ancestral de nuestras medicinas, eso también es una forma de negarnos como pueblo, es negar nuestros derechos ancestrales, que además hoy está reconocido como un derecho a nuestra preexistencia, ¿no? Cuando decimos de preexistente, el pueblo es reconocido como preexistente, los estados deben generar condiciones para que podamos también hacer real eso, ¿no? Entonces faltan políticas públicas, que nosotros podríamos también ser parte de la sanación, digamos, con nuestras medicinas, que pueda estar al servicio
de este tiempo, digamos, en cuanto a que una enfermedad tan desconocida que llega a nuestros territorios, y desde los territorios tenemos también una forma de propuesta de curación, sin embargo nos está dando, incluso se está, o sea, las fronteras impuestas, las prohibiciones o la negación de la validez de nuestro conocimiento hace imposible el ejercicio de esta medicina, ¿no? Bueno, Peti, y el último saludito, si te parece, después vamos a ir cerrando. Dice Bárbara Palumbo, dice gracias a TEN por siempre invitar a estos eventos tan interesantes que, aunque virtuales, siempre colmados de profundidad, dando la posibilidad de compartir saberes sobre nuestra cultura ancestral para repensarnos como docentes y como comunidad. Por el buen vivir, dice, la compañera es de la CTA Alto Valle Oeste de Río Negro. Nosotros como organización sindical también adherimos a todos los agradecimientos que han llegado al chat, agradecerles siempre esta predisposición como organización sindical. La verdad que el aporte que están haciendo específicamente a la escuela pública, o en particular a la escuela pública, pero a la sociedad, a este territorio que es mapuche, pero que hoy es intercultural, es importantísimo. Un buen vivir es respetándonos, y creo que debemos saber mucho sobre ustedes, sobre los pueblos originarios, porque es la posibilidad que tenemos de aprender mucho más. El tema de la medicina creo que es algo que en esta pandemia deberíamos recurrir más y hablar más sobre esto que tiene que ver con otras formas de medicarnos y otras formas de tratar pandemias y enfermedades, y ustedes tienen ese conocimiento. Obviamente, esta es una fecha particular, muy importante, pero la interculturalidad es de todos los días, y ojalá podamos tener y programar otros encuentros más, en algún momento presenciales, y decir también a los compañeros y compañeras docentes de este espacio que está en este momento, que también sigue estando el espacio de formación sobre interculturalidad y escuela, y siempre estamos tratando de trabajar estas temáticas que nos atraviesan en la escuela pública, aunque miremos para otro lado, porque en el aula, en la comunidad donde estamos, es intercultural, aunque intentemos negarlos. Así que agradecerles y bueno, y dejarles a ustedes estas palabras para que, y este espacio para que ustedes puedan cerrar este espacio, y bueno, y creo que presentar el video también, ¿no? Bueno, de mi parte también agradecer el espacio y, como ya dije, a las Lamien, a Puel Pili, que siempre nos aporta y nos va enriqueciendo, así que agradecida, y para todos los que estamos en este espacio de Zoom, desearle un Kumeu Weño Chupantu y Chaltumay Pulamien. Pelei Pulamien, Pehuayin, Pulamien Mapuche, Nehuentulay Montamon Mapumeo, con Puche Peumangenta Kiñakumechipantu Niain Hachichupantu Meo. Saludar a Pulamien que están escuchando, deseándoles que tengan un buen ciclo, a pesar de la pandemia, obviamente, y agradecer a la escucha, agradecer las preguntas y digamos, las reflexiones que se han dado hoy, de Compuche que estuvieron presentes, decir que la posibilidad de poder hacer estos conversatorios tiene que ver con poder entregar un conocimiento para la convivencia con el territorio, que se puedan repensar, reorganizar para un buen monguén o quemé monguén desde una perspectiva basada en los conocimientos de los pueblos originarios, que por miles de años pudimos desarrollar una forma concreta, directa, digamos, de poder relacionarnos en forma armónica con el espacio que nos contiene. Y de eso se trata, poder hacer estos conversatorios para invitarles también a ese proceso de descolonización. Vamos a dejar como al final, después de invitar a Cris que pueda hacer el cierre de nuestro encuentro, vamos a invitarle a que puedan ver un video, agradeciendo también a los compañeros que hicieron este video en su momento,
de Boca en Bonsai, el grupo que hizo este video, que fue, digamos, que tiene muy buena calidad, y que nosotros estamos aprovechando al máximo de poder difundir el Wiñochipanto intercultural a través de esto, ¿no? Así que, Cris, te dejo la palabra. Bueno, en realidad agradecer también a todos y a todas ustedes por habernos escuchado, por tener este espacio. Yo siempre pienso que en realidad son instancias en las que a nosotros, un poco los compañeros de Aten, en la figura de Cristian básicamente, nos obligan a pensar cuál es el foco que nos está atravesando en este momento, ¿no? Porque lo que fuimos viendo es que fuimos aprendiendo algunas cosas de la pandemia y que creemos que también podemos compartirlos con otros, así que agradecerles por esa invitación, y bueno, esperando también, como decía Peti, que tengan un buen comienzo de ciclo, que se les dé buen camino para todos los proyectos que tengan, y bueno, ojalá que lleguemos a un nuevo ciclo mapuche, capaz que no para el año nuevo gregoriano, digamos, pero sí para el nuevo ciclo mapuche, lleguemos sin pandemia. Aprovecho de agradecerle a Roberto, lo hice por el chat, y a Fernanda también por prestarnos el Zoom personal, porque el de Aten estaba ocupado hoy, y Roberto porque está en la parte técnica acá de, entre otras cosas, subir este video, por ejemplo. Dale, ahí lo comparto, lo miramos atentamente. Es justamente la celebración del renacer de todas las vidas, y de nosotros, incluidos como Che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico que lo ordenaron los seres humanos creyéndose superiores. En cambio, los tiempos naturales son un tiempo que nos incluye. No hay un tiempo de terminación, sino que un tiempo de renovación. No se muere la naturaleza. La naturaleza descansa y vuelve a retomar su vida renovada. Entonces la vida continúa. Sí, se renueva y continúa. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Comprometernos a ambas culturas, a entender que estamos pisando sobre un territorio con conocimiento, en las piedras, en los ríos, en las montañas, en el sol, la luna. Cada una de esas vidas nos entrega un conocimiento. Somos apenas una vida pequeñita que dependemos de todas las otras vidas, y eso es lo que no tenemos que olvidar.
Mapuchipanto, quiere decir a paso de gallo, vuelve el sol, vuelve un nuevo ciclo a nuestra vida. Obviamente los pájaros, las plantas, los ríos, la montaña, todas las vidas, los animales, van entregando el conocimiento de que se acerca este tiempo. Nehuen es energía vital que tiene cada ser, porque el poder está en nosotros, los seres humanos que podemos compartir con las otras vidas. Ahí está el verdadero poder en el buen sentido de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la reflexión, el poder del respeto, del cariño y del amor que nos tenemos que tener entre todos. La verdadera fuerza, Nehuen. Achante meu maitata. Wechu bueno pulonco, wechu bueno pulmen. Ay fu bueno pulonco, ay fu bueno pulmen malayman. Amon ya Turkain, amon songor Turkain, amon tam Turkain. Hey man swan mukai, man taman koyaw mo. Eli man talo kuton, eli man tangiyatun. Eli man tawupin. Eli manta koyaw, hey mga kinyafachan tamaw may tatpa, yo nga fuintayin lukutun, yo nga fuintayin bawpin, aukin ko na fay gaso mo, aukin ko na fay ganatan, ay yato kayo bachami, yato kayo malayman, sirway man talo kutun mayo, sirway man tami yato kayo, Hermoso video, ¿no? Una hermosa síntesis. Hermoso, las imágenes tremendas y la voz de Peti espectacular, así que muchísimas gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos. Ahí pusimos el enlace del videíto que se llama Huiñoypantu, otra vuelta al sol. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Feliz nuevo ciclo. Muchas gracias. Chau. Gracias. Buen año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Aten. Muchas gracias, Peti. Muchas gracias a todos.